Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es patatas al ajo y limón. Hoy unas patatas de chuparse los dedos, puedo decir perfectamente que son las patatas más ricas del mundo entero. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos ¡manos a la obra! Y para adelantar un poquito la receta ya tengo aquí 1,3 kg aproximadamente de patata ya cocida. La he cocido en olla express durante 10 minutos. Ahora que no tenemos olla express o no nos gusta, perfectamente las podemos cocer en cacerola normal. Añadimos abundante agua, colocamos nuestra patata, la llevamos al fuego, esperamos que el agua comience a hervir y una vez el agua comience a hervir le vamos a dar de unos 15 a 20 minutos. Transcurrido el tiempo, pinchamos, vemos que nuestra patata está cocida, apagamos el fuego, le quitamos el agua y un truquillo. Para que la patata luego se os corte mejor, la vamos a dejar enfriar. Y veis, esta patata, por ejemplo, es pequeñita, pues con solamente un corte así en el centro no sería suficiente. Ahora, que nuestra patata es un poquito más grande, que no la tenemos así de pequeña, pues no pasa nada, porque se puede hacer con la patata que tengamos en casa. Mirad, ¿veis? Por ejemplo, esta patata es más grande, pues cortarla en el centro sería un bocado demasiado grande. Entonces lo que vamos a hacer es cortar así a la mitad. Y de estas dos mitades que he formado, pues me va a salir otras dos piezas de cada mitad. O sea, corto otra vez de nuevo a la mitad. Que vuestra patata es un poquito más grande y tenemos que dar en ella, en la mitad que hemos cortado, tres cortes, perfectamente lo podéis hacer, porque como os decía antes, se puede preparar con la patata que tengáis vosotros en casa. Vamos cortando la patata y como estáis viendo, yo no la he pelado. Ahora que la queréis pelar perfectamente, también lo podéis hacer. Yo le he dejado esta vez la piel. Una vez la patata ya la tenemos, el siguiente paso que va a ser colocar una cacerola o una sartén en el fuego y vamos a añadir una cucharada de mantequilla. Ahí, ahora a continuación lo que vamos a añadir es de 2 a 3 cucharadas de aceite de oliva. Nada, ahora tan fácil como dejar la mantequilla fundir. Nada, que esto va a ser en un visto y no visto. Y cuando la mantequilla ya la tenemos fundida, vamos a ir a por nuestras patatas. Ahí la tenemos, añadimos nuestras patatas. Y ahora la vamos a dorar por ambos lados, hasta dejarla a nuestro gusto. Pero cuando mezclemos vamos a mezclar un poquito así con cuidado, porque sabemos y vemos que ya está cocinada la patata. Entonces, para romperla lo menos posible, vamos a mezclarla con mucho cuidado. Pero antes vamos a añadir sal y pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto. Ahí. Ahora vamos mezclando, como os he comentado, despacito para no romper la patata y la vamos a dorar por ambos lados. Una vez nuestra patata ya la tenemos dorada por ambos lados, como estáis viendo en la imagen, que ya la tenemos a nuestro gusto, ahora en este momento de nuevo vamos a añadir otra cucharada de mantequilla porque nos hemos quedado sin nada de grasa. Entonces añadimos una cucharada de mantequilla. Y de nuevo vamos a volver a repetir el mismo paso con el aceite de oliva. Yo estoy utilizando aceite de oliva, como muchas veces os he comentado, podemos cambiar el aceite de oliva por el aceite o grasa que nosotros estemos acostumbrados a utilizar en casa. Fundimos la mantequilla y ahora mezclamos un poquito, nada, porque ahora a continuación vamos a añadir de 5 a 7 dientes de ajo. Esto va a ser un poquito a nuestro gusto. Pero a mí, como le va tan bien el sabor del ajo a esta patata, yo en este momento estoy añadiendo 7 dientes de ajo bien picaditos. Nada, vamos a mezclar un poquito. No necesitamos ni que coja color dorado el ajo ni nada. Mezclamos ligeramente porque estos pasos que vienen a continuación van a ser bien rápidos, van a ser seguidos como quien dice. Nada, mezclamos para que vaya cogiendo la patata ya el sabor del ajo y una vez la tenemos ligeramente mezclada es el momento de añadir, a ver, lo cojo que lo tengo aquí, media cucharadita de orégano. Nada, un toquecito, como estáis viendo. No necesita mucha cantidad. Y también media cucharadita de perejil. El mío es seco, como estáis viendo en la imagen, pero si el vuestro es fresco, muchísimo mejor. Mezclamos de nuevo, nada, solamente mezclar, que veamos que hemos repartido el orégano y el perejil.
Y si por ejemplo no nos gusta el orégano, perfectamente es un paso que os podéis saltar. O el perejil, exactamente igual. Ahora a continuación vamos a añadir el zumo de un limón. Repartimos ese zumo así por toda la patata. Ahora rápidamente mezclamos para que toda la patata coja ese saborcito de ajo y limón que está, vamos, brutal. Mezclamos y ahora una vez estamos mezclando lo que vamos a hacer es dejar que evapore por completo todo ese zumo que hemos añadido. Nada, esto va a ser segundo porque como la cacerola o sartén, lo que hayamos elegido, la tenemos bien caliente, esto en un plis plas, estáis viendo que ya no queda nada de zumo de limón. Apagamos el fuego porque nuestras patatas ya las tenemos listas. Ahora vamos a emplatar, yo lo voy a pasar para que coja cada uno la cantidad que quiera, pero ya os digo que según lleváis a la mesa, estas patatas son un visto y no visto, vuelan. Mirad qué maravilla. Es que son fáciles, rápidas, porque yo lo que hago es que cuezo la patata un día antes y al día siguiente, cuando voy a preparar la comida o, por ejemplo, la cena o algo, es cuando preparo la patata. Mirad qué bocado tiene por dentro. ¡Buah! Brutal. Buenísima. Nada, una receta que sí o sí os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar, ya me contaréis. Pero aún no te vayas porque antes de terminar me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales. A Canal Dulce, donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora. Y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Light, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información os dejo todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. En los comentarios me preguntáis que si el suscribirse a cualquiera de mis canales es gratuito. Sí, el suscribirse a cualquiera de mis canales, de mis 3 canales, es completamente gratuito. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.